Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Damos inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito a la Secretaria General de este tribunal tenga bien tomar la lista de asistencia y declarar en su caso la existencia de quórum. Con su permiso, señor presidente. Magistrado numerario Fausto Fidencio Partida Luna. Presente. Magistrado numerario Óscar Usicich Arellano. Presente. Magistrado numerario Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado numerario Eduardo Ramírez Patiño. Presente. Magistrada supernumeraria Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrado supernumerario Guillermo Lizárraga Martínez. Presente. Magistrado numerario Jesús Iván Chávez Rangel. Presente. Hago constar, señor presidente, que se encuentran presentes 5 magistrados numerarios y 2 magistraturas supernumerarias. Certifico que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum válido para sesionar, le pediría que le dé lectura al orden del día, por favor. Con su permiso, orden del día. Primero, lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el expediente número 28, diagonal 2013 Rev. El cuarto, el análisis y discusión del proyecto de resolución del recurso de revisión 33, diagonal 2013 Rev. El quinto, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente 34, diagonal 2013 Rev. Y el sexto, clausura de la sesión. Muy bien. Habiéndose agotado los dos primeros puntos del orden del día, pasaríamos al tercero, que es análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el expediente número 28, diagonal 2013 Rev. Este proyecto de resolución va a ser sometido a la consideración de este pleno por el magistrado Fausto Partida, a quien le doy el uso de la voz para que haga la exposición correspondiente. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia y del pleno, le voy a solicitar le conceder el uso de la voz al secretario de Estudio y Cuenta, el licenciado Jesús Sáenz, para que nos dé a conocer la cuenta de este proyecto. Adelante, por favor. Gracias. Con su permiso, señor magistrado presidente, señora magistrada, señores magistrados, secretaria general. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de revisión 28, diagonal 2013 Rev, interpuesto por Óscar Javier Valdés López, en su carácter de candidato a diputado al 12º Distrito Electoral por la coalición Transformemos Sinaloa, en contra del acuerdo ORD, diagonal 10, diagonal 048, adoptado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa en la sesión celebrada el día 14 de junio del 2013, por el que se aprobó el dictamen consolidado de los informes justificativos del origen y monto de los ingresos de los aspirantes a candidatos a diputados locales y a presidentes municipales para el proceso electoral local 2013, por concepto de financiamiento para sus precampañas, así como de su empleo y aplicación. El recurrente en su escrito de demanda en el apartado de expresión de agravios señala como agravio único y consistente en la aprobación del acuerdo ORD, diagonal 10, diagonal 048, mediante el cual el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, en el que de manera indebida, carente de fundamento y sin motivación alguna, determinó sancionarlo pecuniariamente con 350 días de salario mínimo vigente en el estado de Sinaloa, mismas que equivale a la cantidad de 21,483 pesos, así como también sanciona con amonestación pública al Partido Revolucionario Institucional, esto por estimar que en base al contenido del informe de precampaña se presentaron presuntas irregularidades que contravienen a lo establecido en el artículo 117 bis B, párrafo cuarto de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. Respecto a este agravio, expresado por el recurrente, se desprenden los siguientes motivos de disenso. 1. Lo hace consistir el hecho de que el Consejo Estatal Electoral no haya tomado en consideración las aclaraciones realizadas por el partido político que lo representa respecto al asentamiento equivocado en el importe total de la factura 484 de fecha 1 de mayo de 2013 a nombre de Movimiento Fuerza Sinaloense AC, en la que se describen 2 importes, el primero de ellos por la cantidad de 8,400 pesos y el segundo por la cantidad de 3,750 pesos, importes que por error humano se asentaron en una sola factura, ya que este último importe es el que corresponde a la aportación en especie que hace la mencionada asociación a favor de la precandidatura del diputado de 12º Distrito Electoral. El hecho de que el Consejo responsable no haya tomado en cuenta el contrato de donación pura y simple celebrado por Jesús Antonio Valdés Palazuelos
representante de la asociación civil denominada Movimiento Fuerza Sinaloense, y Óscar Javier Valdés López por conducto de su representante financiero. 3. Que el Consejo responsable, de manera arbitraria y contraria a derecho, sanciona al Partido Revolucionario Institucional con amonestación pública, individualizando de manera indebida la sanción contenida en el artículo 247, fracción primera de la ley de la materia, sino que también aplica de forma injusta la sanción contenida en la fracción octava, párrafo primero del artículo 248 de la misma ley, consistente en una multa pecuniaria, todo esto sin atender los requisitos esenciales que debe revestir todo proceso. 4. La autoridad responsable, con la facultad inquisitora de la que está investido, no solicitó de manera oficiosa la comparecencia del representante legal de la Asociación Civil Movimiento Fuerza Sinaloense, para efectos de que informara en qué había consistido la aportación en especie realizada a la precampaña política de Óscar Javier Valdés López. Ahora bien, en virtud de que el único agravio tiene una estrecha relación con los motivos de disenso, se consideró atenderlos en conjunto. Del análisis y estudio del agravio expresado por el recurrente, ese tribunal considera que toda resolución que emita una autoridad debe agotar cuidadosamente todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes. En la especie, la responsable solo se limita a revisar y no a realizar un análisis exhaustivo de los documentos presentados por el partido político, así como también las aclaraciones sobre los puntos en cuestión realizadas por el mismo partido, y con ello rompe con la debida fundamentación y motivación, así como también con el principio de exhaustividad que debe cumplir toda resolución. Por otra parte, el órgano responsable debió expresar en su resolución los motivos y los razonamientos lógicos jurídicos que sirvieran de base para determinar, aplicar la sanción al partido político y al aspirante, es decir, las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos narrados por el recurrente no se encuentran probados. Por lo tanto, en el proyecto se propone declarar fundado el agravio expresado por el recurrente y revocar el acuerdo de clave ORD, diagonal 10, diagonal 048, de fecha 14 de junio de 2013, emitido por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, para efectos de que se reenvíe el expediente a dicho órgano para que emita un nuevo acuerdo, realizando una debida fundamentación, motivación y cumpliendo con su deber de exhaustividad, determine si el partido político y el ciudadano Óscar Javier Valdés López incurrieron o no en infracción contenida en el numeral 117 bis B, párrafo cuarto de la Ley Electoral del Estado, y determine en su caso la sanción que en derecho corresponde. Es la cuenta, señora y señores magistrados. ¿Es el ponente hacer uso de la voz para ampliar la explicación del proyecto? Brevemente, unas precisiones nada Adelante, más. por favor. Muchas gracias con el permiso del Pleno. El antecedente de este acuerdo que se reclama el Consejo Estatal Electoral y del cual dimana la amonestación al Partido Revolucionario Institucional y en aquel entonces al precandidato Óscar Valdés con una multa de 21.483 pesos, se generó precisamente de la revisión que hizo la comisión respectiva de prerrogativas, una aclaración que se le solicitaba respecto a algunas omisiones y errores, contrariedades, lo señalan en el dictamen, por una aportación que hacía la Asociación Civil Fuerza Sinaloense por 14.094 pesos, importe que se derivaba del IPREC, del informe, y de una factura, la número 484 del 1 de mayo. El PRI adujo ahí un error humano. Él señalaba que esa factura contenía dos rubros, un rubro que efectivamente implicaba una aportación a la precandidatura, pero otro que representaba un rubro relativo a unas prendas que iban destinadas a Fuerza Sinaloense, no era propiamente un donativo. Para respaldar esa aclaración, aportó el Partido Revolucionario Institucional un contrato de donación, donde de su contenido se desprende que la aportación máxima que se establece ahí es precisamente el límite establecido como un tope. Eso fueron de alguna manera las argumentaciones aclaratorias que hacía el Partido Revolucionario Institucional respecto a la aclaración que les planteaba el Consejo Estatal Electoral. No obstante ello, es lo que aducen precisamente en este caso el recurrente, Óscar Valdés. Se determinó por el Consejo Estatal Electoral imponer una sanción, la de 21.483 pesos a Óscar Valdés, y la amonestación pública al Partido Revolucionario Institucional.
Motivo de ello, la argumentación que plantea, como se dijo muy claramente en la cuenta, es una indebida fundamentación y motivación y falta de exhaustividad por parte del Consejo Estatal Electoral. Del análisis que hace la ponencia, nos encontramos que ciertamente compartimos el agravio en ese sentido. No hace un análisis adecuado y puntual el Consejo Estatal Electoral de las argumentaciones y de los documentos que aporta precisamente para aclarar esa omisión o irregularidad que el Consejo Estatal Electoral aseveró que tenía precisamente ese informe. Tan es así que uno de los documentos aportados, el contrato de donación, no fue profundamente analizado, sino más bien ligeramente analizado, porque no se percata el Consejo Estatal Electoral que va firmado por una persona que no justifica la representación de Óscar Valdés, circunstancia de suyo suficiente, pues de alguna manera que hubiera implicado un pronunciamiento del Consejo Estatal Electoral en ese sentido y valorando vinculadamente los demás elementos aportados en esa aclaración. De ahí que la ponencia plantea revocar precisamente ese acuerdo del Consejo Estatal Electoral, reenviarla para que, de acuerdo a los lineamientos que se establecen dentro del proyecto que se pone a consideración del Pleno, debidamente fundado, motivado y cumpliendo con la función obligatoria que tiene todo órgano administrativo y jurisdiccional de exhaustivamente ver si realmente la conducta se adecua a la hipótesis que sirvió de marco para el dictado de ese acuerdo, o bien lo contrario, que lo releve de toda responsabilidad. Ese es el proyecto que se pone a consideración de la plenaria. Quedo a la orden de sus comentarios. Muchas gracias. Queda a consideración del Pleno el proyecto que presenta el magistrado Fausto Partida. De no haber intervenciones, le pediría a la Secretaria General que tome la votación respectiva. Con gusto, señor presidente. Magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. Ratifico mi proyecto. Magistrado Óscar Ucisi Charillán. Con el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Con el proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. En favor del proyecto. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. A favor del proyecto. Hago constar, señor presidente, que por unanimidad de votos el proyecto del recurso de revisión 28/2013 REP ha sido aprobado. En consecuencia, los puntos resolutivos que aprueba este Pleno serían los siguientes. Primero, es procedente el recurso de revisión promovido por el Partido Sinaloense en contra del acuerdo precisado en el resultando primero de esta sentencia por haberse agotado en el tiempo y vía adecuados. Segundo, es fundado el agravio expresado por el recurrente por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia y en consecuencia se revoca el acuerdo de clave ORD /10/048 emitido por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa el día 14 de junio de 2013. Tercero, se reenvía el expediente al Consejo Estatal Electoral de Sinaloa para efecto de que emita un nuevo acuerdo atendiendo a las consideraciones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. En el cuarto punto de los resolutivos se ordena la notificación a todas las partes conforme a la ley. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave 33/2013 REP. Este proyecto igualmente será puesto a la consideración de este Pleno por el magistrado Fausto Partida, a quien le regreso el uso de la voz para que nos haga favor de expresar las razones del siguiente proyecto. Con el permiso de la presidencia de esta plenaria, solicitaría se le conceda el uso de la voz al secretario de Estudio de Cuenta, el licenciado Jesús Sáenz, para que nos dé a conocer la cuenta, por favor. Adelante, por favor. Con su permiso, señor magistrado presidente, señora magistrada, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de revisión 33/2013 REP, interpuesto por la ciudadana Martina Lorena Melendres Aceda ante el Consejo Municipal Electoral de Culiacán en contra del acuerdo identificado bajo la clave EXT/3/01, mediante el cual se resolvió la procedencia de las solicitudes de sustitución de planilla de presidente municipal, síndico, procurador y regidores por el sistema de mayoría relativa y listas municipales de regidores por el principio de representación proporcional, presentadas por las coaliciones Transformemos Sinaloa y Unidos Ganas Tú, dictada por dicha autoridad el 20 de junio del año en curso. Advierte la ponencia que a la ciudadana recurrente, en primer término, le causa agravio el acuerdo impugnado, particularmente por el registro de la ciudadana Ofelia Sarabia Fernández, quien a su juicio fue registrada como propietaria al cargo de regidora en la posición número 2 de la lista por el principio de representación proporcional,
sin cumplir con el requisito de elegibilidad contenido en el artículo 115, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que refiere que para ser regidor del ayuntamiento se requiere no tener empleo, cargo o comisión del gobierno municipal, y que los ciudadanos que se encuentren en este supuesto podrán ser electos siempre y cuando se separen de su cargo cuando menos 90 días antes de la elección. Para apoyar su dicho, argumentó la recurrente que la ciudadana registrada actualmente labora en el ayuntamiento de Culiacán como trabajadora social y que no se encuentra en posibilidades de participar en el proceso electoral aspirando al cargo de regidora, en virtud de que para ello debió solicitar su permiso o separación del cargo sin goce de sueldo en los términos que para el caso dispone la ley. Así luego, del análisis de las probanzas allegadas al expediente por el recurrente, así como la realización de una diligencia para mejor proveer solicitada por este tribunal, en un informe rendido por la autoridad municipal que fuera requerida, la ponencia observó que para la ciudadana Ofelia Saravia Fernández efectivamente ocupa un empleo en el ayuntamiento de Culiacán como trabajadora social. Sin embargo, informa también la autoridad de referencia que solicitó una licencia sin goce de sueldo para separarse del cargo desde el 1 de abril del presente año, sin que haya recibido remuneración alguna desde entonces o pago por algún otro concepto. De lo anterior, se puede concluir que la candidata de referencia cumple con la obligación señalada en la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, dado que, si bien es cierto cuenta con empleo de gobierno municipal, también lo es que la misma autoridad municipal acreditó la separación del cargo desde el 1 de abril de 2013, lo cual obedece al periodo de 90 días consagrado en la Constitución local para tal efecto, ya que de tal fecha al 7 de julio existe una diferencia de 97 días naturales, por lo que no le asiste la razón a la recurrente al argumentar que la ciudadana Ofelia Saravia Fernández no reúne el requisito de elegibilidad consagrado en la Constitución local. Por tanto, resulta infundado el primer agravio. En su segundo agravio, argumenta la recurrente que le causa perjuicio el registro de la ciudadana Ofelia Saravia Fernández, ya que no participó en el proceso interno de selección de candidatos del Partido de la Revolución Democrática, argumentando también que la recurrente goza de un mejor derecho al haber acordado en la 10ª sesión ordinaria del Comité Estatal de Campaña de dicho partido, con fecha 4 de junio del 2013, que la fórmula que integraba la recurrente era preferente la posición 2 de la lista registrada que se impugna. Al respecto, la autoridad demandada en relación al registro de la ciudadana Ofelia Saravia Fernández refirió haberlo realizado en virtud de la voluntad expresada en el acuerdo de la Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución Democrática, del que se desprende que dicha comisión resolvió su designación como fundamento de lo dispuesto por el artículo 273, inciso E, numerales 2 y 4 del estatuto de dicho partido, del cual se desprende la facultad con la que cuenta la comisión para designar candidatos cuando existe un riesgo inminente de que el partido se quede sin registrar alguno, facultad que fue ejercida en el caso particular, dado el requerimiento que la autoridad electoral le había hecho para realizar una sustitución en cumplimiento de una sentencia de este mismo Tribunal Estatal Electoral. En razón de lo anterior, no le asiste la razón al actor al manifestar que el Comité Estatal de Campaña del Partido de la Revolución Democrática, con fecha 4 de junio del 2013, se haya acordado su registro, toda vez que en este únicamente se le prefiera para él mismo. Además, que como ya se ha expuesto, en la Comisión Política Nacional del partido, quien, con facultades para ello, designó registrar la fórmula que integra la ciudadana Ofelia Saravia Fernández. En virtud de lo anterior, el segundo agravio resulta infundado. Por lo anteriormente expuesto, en el proyecto se propone declarar infundados los agravios invocados por la ciudadana Martina Lorena Melendres Acedo y, en consecuencia, confirmar el acto impugnado consistente en el acuerdo identificado bajo la clave EXT-3-01, mediante el cual se resolvió la procedencia de las solicitudes de sustitución de planilla de presidente municipal, síndico procurador y regidores por el sistema de mayoría relativa y lista municipal de regidores por el principio de representación proporcional, presentadas por la coalición Transformemos Sinaloa y Unidos Ganas Tú,
dictada por dicha autoridad el 20 de junio del año en curso. Es la cuenta, señora y señores magistrados. ¿Desea el ponente hacer uso de la voz para ampliar el proyecto? Sí, Adelante. brevemente para hacer unas precisiones. Recuerdo esta plenaria que el origen de este acuerdo, que hoy es materia del recurso de revisión, dimana de la resolución dictada por este propio pleno en el expediente REP 17/2013, donde se había designado por el Consejo Municipal Electoral de Culiacán en la segunda posición a Guillermina López Escobar como propietaria y a Adriana Cecilia Beltrán Pérez. Y como consecuencia de la resolución y de las indicaciones que se les dio en aquel fallo, el Consejo Municipal Electoral designó a Ofelia Saravia Fernández como propietaria y a Solángel Peinado Quintero como suplente. Martina Melendres, que es la impugnante, se duele que ella participó dentro del proceso de selección que se realizó por el Comité Estatal de Campaña. Participó, no así dice que Ofelia lo hiciera, única y exclusivamente participó ella, de tal suerte que uno de los motivos de disenso es precisamente esa circunstancia. La otra es, también lo señala, que además de ello es inelegible, en función de que Ofelia Saravia es empleada del ayuntamiento, inclusive ha percibido el sueldo hasta el 31 de mayo. Imponiendo esta ponencia de la documentación aportada por la recurrente, encontramos un recibo de pago en copia simple al 31 de mayo a nombre de esta persona con una firma ilegible y también un documento que aparenta ser una publicación que aparece por internet, donde aparece como empleada esta persona, de tal suerte que la ponencia se vio la necesidad de solicitarle a la presidencia dictar providencias para mejor proveer y tener la certidumbre si efectivamente esta persona tenía el carácter de empleada del ayuntamiento y si había percibido algún ingreso a la fecha que lucía la recurrente. Se turnó, se dictó esa providencia donde se solicitó al oficial mayor del ayuntamiento que nos diera respuesta en el sentido planteada en esa providencia, y la respuesta fue en el sentido que ciertamente Ofelia trabaja efectivamente para el ayuntamiento, pero desde el 1 de abril tiene una licencia sin goce de sueldo y la tiene hasta el día 8 de mayo. De tal suerte que la contrastación que hace la ponencia de las documentales simples que aporta la recurrente frente a un documento público está investido de fuerza pública, tal como lo ordena nuestro código de la materia, pues echa por abajo esa aseveración de parte de la recurrente y como consecuencia la propuesta que se hace es declarar infundado ese motivo de disenso. En el otro sentido, del otro argumento que planteaba de que ella tenía mejor derecho, que inclusive ella había sido designada por este comité estatal, al recibir el expediente nos encontramos frente a una copia certificada del acta de la Comisión Política Nacional del PRD, donde elige precisamente a Ofelia Saravia y a Solángel Peinado Quintero para que ocupen la segunda posición como propietaria y como suplente a este cargo. Circunstancia también de alguna manera de peso, que frente a la argumentación que vale la pena decirlo, la recurrente trató de sorprender a esta plenaria aduciendo que ella había sido designada por el Comité Estatal de Campaña, siendo que lo que el comité declaró en aquella 10ª asamblea es que se le diera preferencia, pero no propiamente había sido una designación. Entonces, frente al nombramiento, la designación que hace la Comisión Política Nacional, pues es evidente que le asiste mejor derecho a Ofelia Saravia para ocupar esta segunda posición. Entonces, la propuesta de parte de la ponencia es declarar infundado también ese motivo de agravio y confirmar el acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Culiacán. Esas son las precisiones que quería hacer y quedo a la orden de este pleno. Queda a la consideración del pleno el proyecto que presenta el magistrado Fausto Partida. Magistrado Cicichi, por favor.
En relación al primero de los agravios, quisiera, digamos, complementar lo expuesto por la ponencia en el sentido de que en un primer momento la recurrente exhibe una copia de un recibo. Conforme a la ley de Sinaloa, electoral de Sinaloa, ese documento es un documento privado, no tiene valor probatorio pleno, salvo el caso que junto con otros documentos o pruebas indicaran un sentido, en el sentido de fortalecerla, y pues no fue así. Sin embargo, entiendo ha sido criterio de este tribunal y en la experiencia propia de la Sala Sur, atendimos al menos 3 asuntos parecidos en los que, teniendo una copia simple, este tribunal, a solicitud de la ponencia, la presidencia tramita diligencias para mejor proveer. Y recuerdo en un caso de los atendidos por la Sala Sur, obtuvimos documental pública emitida por autoridad para, en aquel entonces, hacer referencia a que la persona señalada como una que no había sido separada de su cargo, efectivamente no lo había sido. El cómputo realizado entre la separación efectiva y el día de la elección pues fue inferior a 90 días, y entonces este mismo tribunal decidió que el oficial electricista pues fuera separado de la planilla en ese entonces. Entiendo que en este caso es diferente porque teniendo el indicio consistente en la prueba documental privada, copia simple, se hace la solicitud al ayuntamiento y nos contestan, entiendo que el oficial mayor, el director de recursos humanos, haciendo referencia que esta persona sí había pedido licencia, sí se había separado del cargo y que no le habían pagado. Entiendo que es una circunstancia similar, pero que concluyó en sentido distinto, ante una prueba documental privada simple, sin valor probatorio pleno, y una documental pública emitida por autoridad municipal, pues tuvo más peso en este caso la documental pública. Y sí lo quería comentar porque pudiera parecer que este tribunal para asuntos similares tuviera respuestas diferentes, y pues sí, pueden ser similares, pero dado los documentos que integran el expediente y las pruebas que se allegan, pues el resultado puede ser diferente. Entiendo que, al menos por lo que hace al primer agravio, así fue. Sí, inclusive, perdón. Sí, adelante, por favor. Sí, inclusive aquí lo que marca la diferencia con relación a lo que nos está subrayando el magistrado Óscar Ursisichi es la posición del tribunal es la misma. La diferencia estriba en el resultado de la diligencia para mejor proveer. En el caso de la ponencia del magistrado Óscar, la respuesta de la autoridad a la cual se le dirigió aquellas diligencias para mejor proveer fue en el sentido de que esa persona no se había separado con la oportunidad realmente que marcaba nuestra ley. En el caso sí hay una tanto la exhibición de la licencia, que con fecha 1 de abril se le autorizó a esta persona, como la aseveración de que no ha percibido remuneración alguna. Entonces son los dos argumentos que echan abajo realmente el sustento de lo que viene siendo el recurso de revisión planteada en este caso por la señora Martín. ¿Alguien más? Si no hubiera ninguna otra expresión, le pediría a la Secretaria General que tome la votación, por favor. Con el permiso de la Presidencia, magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. Ratifico mi proyecto. Magistrado Óscar Ursisichi Arellano. Con el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Con el proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. A favor del proyecto. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. A favor del proyecto.
Hago constar, señor presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto de la resolución del recurso 33/2013 REP ha sido aprobado. En consecuencia, los puntos resolutivos relativos a este recurso de revisión serían los siguientes. Primero, es procedente el recurso de revisión interpuesto por la ciudadana Martina Lorena Meléndez Acedo por haberse presentado dentro del tiempo y en la vía previstos por la ley. Segundo, son infundados los agravios planteados por la recurrente conforme a los razonamientos que se han quedado establecidos en los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución, por lo que se confirma el acto impugnado consistente en el acuerdo identificado bajo la clave EXT/3/01, mediante el cual se resolvió la procedencia de las solicitudes de sustitución de planilla de presidente municipal, síndico, procurador y regidores por el sistema de mayoría relativa y lista municipal de regidores por el principio de representación proporcional, presentadas por las coaliciones Transformamos Sinaloa y Unidos Ganas Tú, dictada por el Consejo Municipal Electoral de Culiacán el 20 de junio del año en curso. En el tercer punto resolutivo se ordena la notificación a todas las partes conforme a la ley. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es el último asunto de los listados para resolverse el día de hoy, y es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución 34/2013 REP. Este asunto, como los anteriores, va a ser puesto a la consideración de este pleno por conducto de la ponencia del magistrado Fausto Partida, a quien le regreso la voz para que nos haga favor de exponernos el proyecto. Muchas gracias nuevamente. Solicito el permiso de la presidencia del pleno para que se le autorice el uso de la voz a la licenciada Alicia Ábalos Banuelos y nos dé a conocer la cuenta, por favor. Adelante, por favor. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de revisión 34/2013, interpuesto por la coalición Unidos Ganas Tú, en contra del acuerdo EXT/04/15, emitido por el Consejo Estatal Electoral el día 15 de febrero del 2013, mediante el cual se designó a los presidentes y consejeros ciudadanos que integran los 24 consejos electorales y a los 4 consejos municipales electorales, particularmente en lo que respecta a la designación del ciudadano Vladimir Ramírez Aldapa como consejero propietario para integrar el Consejo Municipal Electoral de Culiacán. Antes de analizar el análisis del agravio y en virtud de que la Secretaría General advierte una causa de improcedencia prevista en el artículo 234 de la Ley Electoral de Sinaloa, en relación a la oportunidad de la presentación de la demanda, se realiza un minucioso estudio de las constancias que integran el medio de impugnación que se analiza. El día 15 de febrero del 2013, el Consejo Estatal Electoral celebró en sección extraordinaria, en la cual se emitió el acuerdo que se recurre. Se hicieron presentes el ciudadano Jorge Antonio González Flores y los demás representantes de los partidos políticos que hoy forman la coalición, lo que demuestra que en esa fecha el recurrente tuvo cabal conocimiento de tales designaciones. Ahora bien, el recurrente manifiesta que el 24 de junio del 2013 se enteró de que el ciudadano Vladimir Ramírez Aldapa labora como titular de la Unidad de Evaluación y Seguimientos de Políticas Públicas de la Presidencia del Ayuntamiento Municipal del H. Ayuntamiento de Culiacán. A decir de este juzgador, el recurrente tuvo la oportunidad procesal para impugnar en relación con los requisitos de elegibilidad sobre la condición laboral en la que se encontraba el consejero en mención al momento de su designación. Por otra parte, según lo establecido por el artículo 220 de la Ley Electoral en materia, el plazo de 4 días para interponer el recurso de revisión empezó a correr a partir del día 16 de febrero del 2013, feneciendo dicho plazo el día 19 de febrero del presente año, siendo impugnado por el partido recurrente el día 27 de junio del 2013, es decir, 128 días posteriores al vencimiento del plazo, situación por la cual, para este tribunal, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 234, fracción tercera de la Ley Electoral de Sinaloa, relativa a la presentación extemporánea del medio de impugnación. En consecuencia, es procedente el desechamiento de plano por notoriamente improcedente el recurso de revisión interpuesto por la coalición Unidos Ganas Tú, por no haber hecho valer en los términos de la ley su presentación. Es la cuenta, señora y señores magistrados. ¿Desea el ponente hacer alguna otra explicación adicional? Le creo suficientemente clara la cuenta, quedaría a consideración de la plenaria. Algunos comentarios que tuvieran.
Queda a consideración de este pleno el proyecto de resolución que nos presenta el magistrado Partida. Magistrado Ciciche. Muy breve. Estamos ante un caso muy particular en que la ponencia propone el desechamiento por ser presentado el recurso en contra de la designación de un consejero municipal fuera de plazo, con muchísimos días. Sin embargo, la propia demanda se hace referencia como acto impugnado precisamente a la propia designación, no a algún acto específico del que pudiera atribuírsele una conducta de parcialidad al consejero, de tal suerte que estaríamos en otro escenario, y es lo que quizás habría que aclarar al respecto de la demanda presentada ante este tribunal. La litis se centró, como bien lo hizo la ponencia, en la designación de una persona, no en un acto específico que vulnere algún principio de la actuación del consejo, de lo cual, si supongo lo hubiera habido, pues se hubiera manifestado de esa manera. Y lo considero importante aclararlo porque pareciera, al menos en los medios de comunicación, que se estuviera atacando específicamente un acto de parcialidad, cuando en realidad la demanda no se encaminó en ese sentido, sino más bien a atacar la designación. Y me parecía importante aclararlo porque, como bien lo hace la ponencia, solo se hace en realidad un cómputo respecto del acto impugnado a la fecha de presentación de la demanda. ¿Alguna otra consideración? De no haber más intervenciones, le pediré al secretario general que tome la votación, por favor. Con su permiso, señor presidente. Magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. Ratifico mi proyecto. Magistrado Óscar Urcisiche Arellán. Con el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. A favor del proyecto. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. A favor del proyecto. Hago constar, señor presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto del recurso de revisión 34/2013 REP ha sido aprobado. En consecuencia, los puntos resolutivos aprobados son los siguientes. Primero, se desecha por notoriamente improcedente el recurso de revisión promovido por la coalición Unidos Ganas Tú por las consideraciones hechas en el considerando tercero de la presente sentencia. Segundo, en consecuencia, no se entra al fondo del presente recurso. Tercero, en el tercer punto resolutivo se ordenan las notificaciones de todas las partes conforme a la ley. No habiendo ningún otro asunto pendiente de resolución listado para atender en este orden del día, y siendo las 5 horas con 43 minutos de este día, se declara clausurada esta sesión.